Hay una verdad incómoda que muchos hombres descubren demasiado tarde. Cuando una mujer siente que tu atención está completamente asegurada, puede dejar de prestarle tanta atención a la relación. Y no significa necesariamente que haya dejado de sentir algo por ti. A veces ocurre algo mucho más sencillo. Se acostumbra a que vas a escribirle, a que vas a responder, a que, aunque ella tarde horas en contestar, tú seguirás ahí. Y cuando una persona empieza a dar algo por garantizado, su percepción de ese algo cambia. Piénsalo. Si sabes que puedes abrir una puerta cuando quieras, probablemente no piensas demasiado en ella. Pero si un día llegas y descubres que ya no sabes si estará abierta, de repente empiezas a mirarla de otra manera. Eso mismo puede ocurrir con tu atención. ¿Y qué pasa cuando ella nota que ya no estás pendiente de cada movimiento suyo? Cuando dejas de buscar una reacción, dejas de intentar mantener la conversación a toda costa y simplemente vuelves a vivir tu vida. Ahí es donde algunas cosas empiezan a cambiar, porque tu ausencia no siempre provoca interés, y esto es importante. No quiero venderte la idea infantil de que ignorar a una mujer hará que automáticamente corra detrás de ti. No funciona así. Lo que sí puede cambiar es algo más profundo, la forma en que ella percibe tu disponibilidad, tu independencia y, sobre todo, el lugar que ocupa en tu mundo. Y cuando esa percepción cambia, su comportamiento puede cambiar también. Pero antes de hablar de por qué puede empezar a buscarte, hay algo que necesitas entender sobre lo que probablemente estaba ocurriendo mientras tú seguías estando siempre disponible. La verdad incómoda es que tu atención pierde valor cuando ella siente que la tiene asegurada. Y quizá esto te moleste, porque suena demasiado simple, pero piensa en tu propio comportamiento. Cuando sabes que alguien siempre estará disponible para ti, no sientes la misma urgencia por acercarte, responder o mantener el vínculo. Tú también lo haces, no porque seas frío ni porque no te importe esa persona, simplemente porque tu mente no percibe ninguna posibilidad real de perder el acceso a ella. Con la atención ocurre algo parecido. Si durante semanas eres tú quien inicia las conversaciones, quien pregunta cómo está, quien mantiene vivo el contacto y quien aparece incluso cuando ella apenas pone esfuerzo, llega un momento en el que tu presencia deja de sentirse como algo que puede perderse. Se convierte en parte del paisaje, y aquí es donde muchos hombres se equivocan. Ven que ella responde menos, que parece menos interesada o que ya no busca tanto el contacto, y su reacción es aumentar todavía más su esfuerzo. Mandan otro mensaje, preguntan qué ocurre. Intentan recuperar esa conexión que antes parecía natural, pero cuanto más intentas demostrarle que sigues ahí, más fácil puede resultarle confirmar que, efectivamente, sigues ahí. No tienes que desaparecer para provocar nada. Tampoco necesitas fingir indiferencia. Lo que cambia las cosas es algo mucho menos teatral. Dejar de organizar tu comportamiento alrededor de su atención. Si ella escribe, respondes porque quieres. Si propone algo, valoras si realmente te apetece. Si no aparece, continúas con tu día. Y cuando empiezas a comportarte así, puede aparecer una pequeña sensación de incertidumbre en ella. ¿Qué ha cambiado? No necesariamente porque de repente esté enamorada. No exageremos, simplemente porque ya no tiene la misma certeza sobre tu disponibilidad. Y esa pequeña duda es precisamente donde empieza a ocurrir algo interesante en su mente. Lo que ocurre después tiene menos que ver con hacer que te eche de menos y más con algo bastante humano. La atención aumenta cuando algo deja de ser completamente predecible. Mientras ella sabe exactamente cómo vas a reaccionar, hay poco que descubrir. Si tarda en contestar y sabe que tú volverás a escribir, ya conoce el resultado. Si se distancia y sabe que tú intentarás acercarte, tampoco necesita preguntarse demasiado qué lugar ocupa en tu vida. Pero cuando ese patrón cambia, aparece una pregunta. ¿Qué ha pasado contigo? Y esa pregunta puede hacer que empiece a observar cosas que antes pasaban desapercibidas. Si estás más ocupado. Si respondes diferente. Si tu conversación ya no gira constantemente alrededor de ella, incluso puede empezar a recordar momentos en los que sí sentía claramente tu interés. Eso no significa que estés sufriendo ni que, de repente, tengas sentimientos profundos. La psicología humana es bastante más complicada que eso. A veces una persona simplemente nota un cambio y siente curiosidad.
Otras veces descubre que daba por sentado algo que realmente valoraba. La diferencia está en que ahora tiene que interpretar la situación en lugar de simplemente asumirla. Y tú deberías entender esto, porque cambia completamente la forma en que ves el asunto. No necesitas provocar incertidumbre artificialmente. De hecho, si estás calculando cada respuesta para que ella se pregunte dónde estás, sigues dependiendo de su reacción. Solo has cambiado la estrategia, no el problema. La verdadera transformación ocurre cuando tu atención deja de ser una moneda que entregas para conseguir algo a cambio. Tú puedes seguir sintiendo interés y al mismo tiempo dejar de perseguir constantemente una confirmación. Y cuando eso sucede, ella ya no está reaccionando solamente a tus mensajes. Está reaccionando a la sensación de que tu vida continúa con o sin su participación. Ahí es donde la dinámica empieza a cambiar de verdad. Porque una cosa es saber que alguien te quiere cerca, y otra muy distinta es empezar a preguntarte si todavía ocupa el mismo lugar en su mundo. Hay algo que muchas veces cambia antes de que una mujer empiece a buscarte. Empieza a notar que ya no estás intentando convencerla de que te elija, y eso puede resultar mucho más poderoso de lo que imaginas, porque cuando tú persigues constantemente su atención, ella no necesita preguntarse demasiado por lo que sientes, lo tiene delante, está en tus mensajes, en tus preguntas, en la rapidez con la que respondes, en esa necesidad de mantener siempre abierta la puerta entre los dos. Pero cuando dejas de hacerlo, aparece un espacio, y ese espacio puede hacer que empiece a observarte de una manera distinta. Quizá antes podía pasar todo un día sin hablar contigo y no pensaba demasiado en ello. Sabía que, tarde o temprano, aparecerías, pero ahora pasan 2 días y no apareces. Entra en la conversación, mira el último mensaje, nada. Y entonces empieza ese pequeño diálogo interno. ¿Estará ocupado? ¿Habrá conocido a alguien? ¿Ya no le intereso? No necesariamente porque esté profundamente enamorada. Puede ser simplemente curiosidad, orgullo, apego o la sensación de que algo que consideraba estable ya no lo es. Pero aquí quiero que prestes atención. Tú no deberías dejar de buscarla para producir estas preguntas. Si lo haces únicamente con la esperanza de que ella reaccione, sigues girando alrededor de ella. La diferencia está en otra cosa. Tú dejas de perseguir porque ya no necesitas demostrar constantemente tu interés. Y cuando eso ocurre, tu comportamiento empieza a transmitir algo que las palabras nunca pueden transmitir del mismo modo, que tienes una vida que no depende de recibir su atención. Eso puede cambiar la percepción que ella tiene de ti, porque quizá hasta ese momento te veía como el hombre que siempre estaba disponible. Ahora empieza a verte como alguien que puede elegir estar, pero también puede elegir marcharse. Y esa diferencia, aunque parezca pequeña, puede hacer que empiece a preguntarse algo que antes ni siquiera necesitaba pensar. ¿Y si esta vez realmente lo estoy perdiendo? Aquí aparece uno de los mecanismos más interesantes de toda esta dinámica. Cuando algo deja de sentirse completamente disponible, nuestra mente empieza a asignarle más atención. No hace falta convertir esto en un juego de «ahora voy a ignorarla para que me persiga». Eso sería demasiado simplista. Lo importante es entender qué cambia psicológicamente cuando una persona deja de tener la certeza de que algo seguirá exactamente igual. Mientras tu atención estaba garantizada, ella podía recibirla sin preguntarse demasiado por ella. Estaba ahí. Podía responder mañana, hablar contigo cuando le apeteciera o incluso alejarse un poco sabiendo que probablemente tú mantendrías el contacto. Pero cuando tú empiezas a retirarte de esa dinámica, aparece una pequeña ruptura en la expectativa. Y las expectativas tienen mucho peso. La mente humana funciona constantemente intentando predecir lo que va a ocurrir. Cuando una situación se comporta como esperábamos, apenas necesitamos pensar en ella. Pero cuando algo cambia, nuestra atención se activa porque necesitamos entender qué significa ese cambio. Por eso quizá empiece a fijarse en detalles que antes ignoraba. Puede mirar si estás conectado. Puede preguntarse por qué has tardado tanto en responder. Puede recordar una conversación reciente. Puede incluso buscar una excusa sencilla para comprobar si sigues igual con ella. No porque exista una ley psicológica que diga que todas las mujeres reaccionarán de esa manera. No existe. Algunas simplemente aceptarán la distancia y continuarán con su vida. Y eso también es información.
Pero si había interés emocional, aunque fuera ambiguo, el cambio en tu comportamiento puede obligarla a enfrentarse a una pregunta que antes podía evitar. ¿Qué lugar tengo ahora en su vida? Y esa pregunta es importante porque desplaza el foco. Antes eras tú quien estaba intentando averiguar qué sentía ella. Ahora, por primera vez, puede ser ella quien intenta interpretar lo que estás sintiendo tú. Y cuando la dinámica cambia así, su atención puede empezar a moverse hacia ti de una manera mucho más espontánea. No porque la hayas obligado, sino porque ya no tiene todas las respuestas que antes daba por seguras. Y aquí suele aparecer algo todavía más sutil. No es solamente que ella note que ya no la buscas igual. Empieza a preguntarse por qué. Porque una cosa es observar un cambio y otra intentar encontrarle una explicación. Quizá antes estabas pendiente de pequeños detalles, le preguntabas cómo había ido su día, recordabas algo que te había contado, contestabas con entusiasmo, y de repente sigues siendo amable, sigues hablando con normalidad, pero ya no estás intentando mantener constantemente su atención. Ese cambio puede hacer que empiece a revisar mentalmente lo que ocurrió. ¿Dije algo? ¿Le molestó algo? ¿Estará conociendo a otra persona? ¿O quizás simplemente ya no le gustó tanto? Y fíjate en algo curioso. Muchas veces no necesita tener una respuesta para empezar a pensar en ti. La propia ausencia de una explicación mantiene abierta la pregunta. Eso sí, hay que tener cuidado con una interpretación demasiado romántica de esto. Que una mujer piense en ti no significa automáticamente que quiera una relación contigo. Puede sentir curiosidad, puede echar de menos una dinámica, puede echar de menos sentirse deseada, o puede estar descubriendo que tenía más apego del que creía. Son cosas diferentes. Pero si existe un interés real, tu cambio de actitud puede permitir que ese interés salga a la superficie de una forma que antes no necesitaba. Porque mientras tú estabas haciendo todo el trabajo emocional, ella podía simplemente reaccionar. Ahora tiene que decidir si quiere acercarse. Y esa diferencia es enorme. Tal vez empiece con algo pequeño, un mensaje aparentemente casual, una pregunta que podría haber hecho cualquier otro día, una reacción a una historia, un ¿qué tal? Después de varios días sin hablar. Desde fuera puede parecer insignificante, pero lo importante no es el mensaje en sí. Lo importante es que, por primera vez, la iniciativa está naciendo de su propia necesidad de contacto y no de tus intentos constantes por mantenerlo. Y cuando eso sucede, empiezas a descubrir algo que antes era muy difícil saber: si realmente quería tu presencia o simplemente se había acostumbrado a recibirla. Hay algo que conviene separar, porque si no puedes interpretar cualquier pequeño acercamiento como una señal de sentimientos profundos. Una mujer puede empezar a buscarte y aún así no estar echándote de menos exactamente a ti. Puede estar echando de menos cómo se sentía cuando tenía tu atención. Y sí, la diferencia importa muchísimo. Imagina que durante meses ella podía enviarte cualquier cosa y sabía que ibas a responder con interés. Podía contarte un problema y tú estabas ahí. Podía desaparecer un poco y después volver, y la conversación retomaba su ritmo, casi como si nada hubiera ocurrido. Cuando eso desaparece, puedes sentir un vacío. Pero ese vacío no siempre significa amor. A veces significa que ha perdido una fuente de validación, compañía o seguridad emocional a la que se había acostumbrado. Por eso no deberías fijarte únicamente en si vuelve a escribirte. Observa qué hace después. ¿Realmente quiere saber cómo estás? ¿Busca pasar tiempo contigo? ¿Hace preguntas y escucha las respuestas? ¿Intenta recuperar una conexión que también le exige aportar algo? ¿O simplemente aparece cuando necesita comprobar que todavía estás disponible? Ahí está la diferencia. Porque si vuelve, tú no necesitas castigarla ni recibirla con frialdad. Tampoco necesitas demostrarle que estabas esperando ese momento. Puedes simplemente observar. Y esto, aunque parezca pequeño, cambia mucho tu posición emocional. Ya no estás intentando descifrar cada mensaje para encontrar esperanza. Estás viendo si existe reciprocidad. Porque el objetivo nunca debería ser conseguir que una mujer vuelva a buscarte. El verdadero objetivo es descubrir qué ocurre cuando dejas de hacer tú todo el trabajo. Si ella se acerca y empieza a construir algo contigo, tienes información. Si aparece únicamente para comprobar que todavía puede obtener tu atención, también tienes información. Y quizá esa sea la parte más útil de todo esto.
Cuando dejas de perseguir una respuesta, finalmente puedes ver la respuesta que su comportamiento ya te estaba dando. Hay un momento especialmente revelador, cuando ella deja de preguntarse simplemente dónde estás y empieza a comprobar si todavía existe un lugar para ella en tu vida. No siempre lo hará de una manera evidente. Puede aparecer con una conversación que parece casual. Puede preguntarte qué estás haciendo, recordar algo que compartisteis hace tiempo o reaccionar a algo que publicaste. Incluso puede buscar una excusa bastante pequeña para volver a entrar en contacto. Y desde fuera parece poca cosa, pero piensa en lo que hay detrás. Durante mucho tiempo quizás sabía exactamente cuál era su posición contigo, sabía que estabas interesado, sabía que respondías, sabía que si daba un pequeño paso hacia ti, tú probablemente darías 3 hacia ella. Ahora ya no tiene esa certeza, y cuando alguien pierde una certeza que había dado por sentada, a veces empieza a comprobarla. Es como tocar una puerta, solo para saber si todavía se abre. Por eso puede ocurrir que empiece a lanzar pequeños acercamientos en lugar de hacer una declaración directa. No quiere necesariamente exponerse diciendo «te he echado de menos» o «me preocupa que estés alejándote». Es mucho más fácil enviar un mensaje aparentemente inocente y observar qué sucede, y aquí es donde muchos hombres vuelven a cometer el mismo error. Ven ese pequeño acercamiento y se emocionan tanto que inmediatamente vuelven a entregar toda su atención. Ella escribe después de 5 días y tú respondes en 30 segundos con una conversación interminable. Y, sin darte cuenta, vuelves a colocar la dinámica exactamente donde estaba. No tienes que jugar con sus tiempos, no necesitas tardar deliberadamente. Simplemente responde desde la tranquilidad de alguien que no estaba esperando desesperadamente ese mensaje. Porque si ella realmente quiere recuperar contacto contigo, necesitará hacer algo más que comprobar que todavía puede obtener una respuesta. Tendrá que mostrar presencia, y eso es lo que empieza a separar la curiosidad del interés real. Cuando una mujer quiere verdaderamente volver a acercarse, poco a poco deja de limitarse a comprobar si sigues ahí y empieza a participar de verdad en la conexión. Ahí es donde debes mirar. No cuánto tarda en volver, sino cuánto está dispuesta a aportar una vez que vuelve. Hay algo que puede pasar cuando una persona siente que está perdiendo un vínculo que daba por seguro. Empieza a aparecer una necesidad de recuperar cierta conexión. No necesariamente porque de repente haya descubierto sentimientos nuevos. A veces los sentimientos ya estaban ahí, pero estaban cómodamente escondidos detrás de la certeza de que tú seguirías presente. Y cuando esa certeza desaparece, la persona tiene que enfrentarse a ellos de una manera distinta. Quizá durante meses ella podía permitirse estar indecisa contigo porque no había ninguna consecuencia inmediata. Podía acercarse y alejarse, podía responder cuando quisiera, podía dejar una conversación a medias y retomarla después. Pero cuando tú dejas de sostener constantemente ese espacio, la indecisión empieza a tener un coste. Ahora existe la posibilidad de que, si no hace nada, la conexión simplemente se enfríe, y esa posibilidad puede hacer que alguien se mueva. Por eso a veces el acercamiento ocurre de forma indirecta. Una pregunta, una reacción, una conversación que aparentemente no tiene importancia. No siempre es una estrategia consciente. Muchas veces la persona ni siquiera sabe explicar por qué sintió ganas de escribirte. Simplemente notó tu ausencia y quiso comprobar si todavía había algo entre vosotros. Pero aquí está la parte que más me interesa. Tú no puedes decidir qué significa ese acercamiento antes de observar lo que viene después, porque un mensaje aislado puede significar muchas cosas. La consistencia, en cambio, empieza a decir bastante más. Si vuelve a hablar contigo, mantiene el contacto, muestra interés por tu vida, busca momentos para verte y empieza a poner de su parte, entonces ya no estás viendo solamente una reacción a tu ausencia, estás viendo iniciativa, y esa es una diferencia enorme. Tu trabajo no es provocar que ella tenga miedo de perderte. Tu trabajo es dejar de hacer imposible que te pierda. Porque mientras tú estés constantemente persiguiendo, sosteniendo y reparando la conexión por los dos, nunca sabrás cuánto de esa relación estaba siendo construido realmente por ella. Cuando das un paso atrás de forma natural, no destruyes necesariamente el vínculo.
A veces simplemente dejas espacio para descubrir si ella también quería sostenerlo. Quizá esta sea la parte más importante de todas, porque al final no se trata de conseguir que ella te busque. Se trata de lo que ocurre contigo cuando dejas de necesitar que lo haga. Cuando tu atención deja de estar disponible a cualquier hora, para cualquier situación y bajo cualquier circunstancia, empiezas a recuperar algo que quizá habías ido perdiendo sin darte cuenta, tu propio centro. Ya no estás pendiente del teléfono esperando ese mensaje. Ya no analizas si ha visto tu historia. Ya no piensas que quizá deberías escribirle una vez más para comprobar si todo sigue bien. Y eso cambia la relación, pero también te cambia a ti, porque una cosa es mostrar interés y otra muy distinta es convertir ese interés en vigilancia constante. Puedes querer a una mujer y no estar pendiente de ella todo el día. Puedes echarla de menos y seguir con tu vida. Puedes querer verla y aceptar tranquilamente que quizá ella no quiera lo mismo. Eso no es indiferencia. Es estabilidad emocional. Y curiosamente, cuando una mujer percibe esa estabilidad, puede empezar a verte de una manera diferente. Ya no eres simplemente el hombre que intenta conseguir su atención. Eres alguien que tiene su propia vida, sus propios planes y sus propios límites. Si ella quiere formar parte de eso, tendrá que acercarse. Y si no quiere, tú tampoco necesitas quedarte parado esperando. Por supuesto, esto no garantiza que vuelva. Hay mujeres que, cuando perciben que ya no estás detrás de ellas, simplemente siguen adelante. Y aunque pueda doler, esa también es una respuesta. Pero hay algo valioso en descubrirlo. Porque cuando dejas de perseguir, dejas de vivir dentro de una fantasía construida alrededor de lo que podría pasar. Empiezas a ver lo que realmente está pasando. Si ella se acerca, podrás preguntarte qué quiere construir contigo. Si no se acerca, tendrás la oportunidad de aceptar que quizá estabas sosteniendo tú solo algo que necesitaba dos personas. Y quizá esa sea la verdadera libertad de todo esto. No conseguir que una mujer tema perderte, sino llegar al punto en el que tú ya no tienes miedo de perderte a ti mismo, intentando que ella se quede. Quizá al final no era su atención lo que necesitabas recuperar. Quizá era la tuya, la atención que habías puesto durante tanto tiempo en sus mensajes, en sus silencios, en si respondía más rápido o más lento, en intentar descubrir qué significaba cada pequeño cambio. Cuando dejas de vivir pendiente de eso, algo se vuelve mucho más sencillo. Ya no necesitas provocar una reacción. Si ella quiere acercarse, podrá hacerlo. Si quiere conocerte mejor, tendrá espacio para demostrarlo. Y si no lo hace, también tendrás una respuesta, porque el verdadero cambio no ocurre cuando ella empieza a preguntarse ¿dónde estás? Ocurre cuando tú dejas de preguntarte constantemente ¿dónde está ella emocionalmente? Eso es lo que significa que tu atención ya no esté garantizada. No que te conviertas en un hombre frío, sino que tu vida deja de girar alrededor de conseguir una determinada respuesta de una mujer. Y desde ahí, cualquier acercamiento puede verse con mucha más claridad. Puedes disfrutarlo sin aferrarte. Puedes mostrar interés sin perseguir. Puedes querer que se quede sin tener que perderte tú para conseguirlo. Y sinceramente creo que esa es una de las diferencias más importantes entre necesitar que alguien te elija y permitir que alguien te elija. Porque cuando ya no necesitas convencerla de que te dé un lugar, puedes empezar a observar si ella realmente quiere ocupar uno en tu vida. Y eso cambia completamente la pregunta. Ya no es ¿cómo hago para que me busque? Es ¿qué hace cuando dejo de hacerlo todo por los dos? La respuesta a esa pregunta suele decir mucho más de lo que cualquier mensaje podría decirte. Y quizá esa sea la parte que más cuesta aceptar. Cuando una mujer empieza a buscarte porque ya no siente tu atención tan segura, eso no siempre significa que de repente haya descubierto cuánto te quiere. A veces simplemente ha notado tu ausencia. Y está bien. No necesitas convertir cada acercamiento en una historia de amor. No necesitas interpretar un ¿qué haces? Como una declaración escondida. Observa, escucha. Deja que sus acciones te enseñen qué hay realmente detrás. Porque cuando dejas de perseguir, ocurre algo que puede ser incómodo al principio, pero tremendamente útil. La relación deja de depender tanto de lo que tú haces. Si ella quiere estar cerca, tendrá que acercarse también. Si quiere hablar contigo, podrá iniciar una conversación.
Si quiere construir algo, tendrá que poner algo de su parte. Y si no ocurre nada de eso, quizá la respuesta que estabas buscando estaba precisamente en ese silencio. No se trata de hacerte el difícil, ni de desaparecer para provocar ansiedad, ni de convertir una relación en una partida donde gana quien demuestra menos interés. Se trata de algo mucho más sencillo, dejar de abandonar tu propia vida para mantener la atención de otra persona. Porque puedes querer a una mujer y seguir teniendo tus planes, tus amigos, tus proyectos, tus momentos de tranquilidad. Puedes estar interesado sin estar pendiente. Puedes acercarte sin perseguir. Y cuando llegas a ese punto, su atención deja de ser una necesidad, se convierte en una elección. Y quizá entonces, por primera vez, puedas saber si ella realmente quería estar contigo o simplemente estaba acostumbrada a que tú siempre estuvieras ahí. Eso es lo que cambia cuando tu atención deja de estar garantizada.